Ya, muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lina. Pues bien. Buenas noches, licenciada. Hola, Dayana, buenas noches. Poco a poco están ingresando sus compañeros. Ya. Muy bien, poco a poco se van uniendo. Bueno, estimados estudiantes, quisiera iniciar la clase el día de hoy de una manera un poco diferente a lo que en clases anteriores pues hemos usualmente hecho, ¿sí? Pues tratar de reflexionar un poquito con esta situación en la que nuestro país está viviendo actualmente. Yo creo que todos y cada uno de ustedes ha enterado de la situación, pues, que pasó el día de la mañana, del día de hoy, pues, en la mañana. No tratando de ser faranduleros ni tampoco tratando de ser fanáticos, pero sin embargo invitarlos a reflexionar un poco en ser empáticos, ¿sí? Reflexionar en el hecho de que hoy estamos presentes, mañana quién sabe, ¿verdad? Actuar de una manera correcta, siempre actuar de una manera en la que no busquemos nuestro propio bienestar, sino el bienestar de la sociedad, el bienestar de las personas que están a nuestro lado, nuestros seres queridos, nuestra familia. ¿Sí? Entonces, estimados estudiantes, esta es mi reflexión del día de hoy. Abracemos a las personas que amamos, digamos que las queremos, que los amamos. Recordemos esto siempre, ¿sí? Ahora estamos, mañana quién sabe. Así que actuar de una manera correcta, actuar por el camino, en este caso un camino donde las personas que nos quieren no sean afectadas, ¿sí? Bueno, muy bien, ya dejándonos de lamentaciones y ahora pues vamos a lo que nos corresponde. ¿Sí? ¿Me avisan por favor si pueden observar? ¿Sí les sale tal vez la pantalla? Sí, licenciada, sí sale. ¿Sí salen las diapositivas? Porque está un poquito dañado PowerPoint, no sé qué sucede. ¿Qué tipos de textos? Sí, ya, perfecto, sí les sale. Ya, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema muy importante en cuanto a los tipos de texto. La clase anterior, antes pues del chat que habíamos tenido la semana pasada, habíamos hablado un poquito con referencia a este tipo de clasificación, habíamos hablado del texto argumentativo, así como los diferentes tipos de argumentos y las desviaciones que se pueden dar en un discurso, como las contradicciones, ambigüedades, distorsiones en sí. Bueno, cuando nos referimos a los tipos de texto, pues vamos a hacer hincapié, ¿no es cierto?, que nosotros los seres humanos usamos el lenguaje. ¿Con qué finalidad? De comunicarnos, ¿verdad? De expresar nuestras ideas, de expresar nuestros sentimientos, dar a conocer algún tipo de información, ¿sí? En todo acto comunicativo existe un propósito determinado por parte, en este caso, de quien lo hace, es decir, por parte del emisor. Los textos son documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. Sin embargo, para que exista una correcta interpretación de este tipo de textos, es necesario tratar de diferenciar que cada texto corresponde a un tipo diferente, lo cual supone que tiene características diferentes. ¿Sí? Muy bien, si decimos que el texto es un documento escrito, lo vamos a establecer con la siguiente definición. El texto es una manifestación lingüística, ya sea oral o ya sea escrita, con una intención comunicativa y una unidad de sentido. Por lo general, el texto va a estar compuesto de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a tener un título, vamos a tener conectores, ¿sí? De la misma manera que vamos a tener la presencia de párrafos, ¿sí? Ahora, el texto y sus características, ¿sí?
Cada vez que nos comunicamos mediante palabras, ¿no es cierto?, ya sea de forma oral o escrita, estamos creando un texto, ¿sí? Así pues entendemos por texto cualquier expresión verbal, ¿no es cierto?, una conversación, una carta, una letra de una canción, un discurso, un libro, ¿sí? Todo mensaje para ser considerado texto debe de cumplir con estas características. En primer lugar, perseguir una intención. Esto quiere decir que siempre que una persona elabora un texto lo hace con un determinado propósito, ya sea convencer a un amigo, informar de un acontecimiento, aprobar un examen, etc. Además de estar estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto ha de organizarse en párrafos, cada uno de los cuales tiene que necesariamente contener una sola idea, ¿sí? Tiene que ser un texto coherente, ¿sí? Porque no podemos crear un texto, ¿no es cierto?, donde al inicio se empiece hablando, qué sé yo, de la moral, luego se termine hablando, qué sé yo, de un tema muy diferente, que podría ser las guerras, ¿sí? Debe de tener una unidad temática. Además de estar cohesionado, ¿sí? Además de hablar de una unidad temática, las ideas que componen nuestro texto tienen que guardar una estrecha relación entre sí. Esto se lo realiza mediante expresiones de unión que nosotros los conocemos como conectores, ¿sí? Estas expresiones de unión nos permiten, ¿sí?, unir y entrelazar las ideas que componen un texto. El texto además nos permite desarrollar un tema. Todas las ideas de los párrafos tienen que ordenarse lógicamente para expresar un tema el cual se va a condensar en el título, ¿sí? Adaptarse a la situación. En este caso, el vocabulario que se usa debe de ser adecuado a la intención del autor y adecuado a la persona, ¿no es cierto?, que en este caso se dirige. En un momento acepto a sus compañeros. Ya. En el caso de adaptarse a la situación, lo vamos a relacionar con el tema que vimos en nuestra primera clase, que era los niveles de lenguaje, ¿sí? Se debe de utilizar un registro lingüístico adecuado acorde a la situación comunicacional. Es decir, si nos vamos a dirigir a un grupo especializado, pues nosotros utilizaremos un nivel de lenguaje técnico, un nivel de lenguaje totalmente formal. Mientras, si nos vamos a dirigir a un grupo de amigos, a un grupo familiar, podemos utilizar un nivel de lenguaje coloquial o un nivel de lenguaje familiar, ¿sí? Ahora, el hecho de tener buena presentación, ¿qué quiere decir esto? Que los textos escritos deben de tener una disposición clara, una disposición ordenada, limpia, ¿no es cierto? En cambio, si hablamos de un texto oral, la expresión debe de ser fluida, una expresión correcta, que pueda entenderse, ¿sí? Si hablamos de un discurso, la persona tiene que saber modular bien, saber expresarse frente al público para que se pueda llegar de una mejor manera con el mensaje, ¿ok? Ahora, el hecho de respetar las normas, además de ser coherente, ¿no es cierto?, de estar cohesionado, un texto debe de ser correcto y ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas. Es decir, no debe de contener errores, ya sea errores ortográficos o errores de pronunciación, además de errores de concordancia gramatical. Sí, posteriormente vamos a ahondar un poquito más en estos temas de cohesión, sí, en estos temas de concordancia, de adecuación y en la generalidad en cuanto a la concordancia nominal y concordancia gramatical. ¿Sí? Ahora, vamos a recordar un poquito de la clase pasada que hablábamos de los tipos de texto, ¿verdad? Decíamos que teníamos dos clasificaciones en cuanto a los textos literarios, ¿no es cierto?, y los textos no literarios, siendo los textos literarios aquellos que producen, ¿no es cierto?, un placer estético al momento en que la persona lo está leyendo. Utiliza un lenguaje connotativo, es decir, utiliza un lenguaje metafórico, en donde se trata de exponer ya sea relatos, sentimientos, diálogos, ¿no es cierto?, que funcionan como símbolos o alegorías de realidades profundas. Esto quiere decir en base a lo que el autor nos quiere expresar.
Si nos quiere dar a conocer algún relato, ya sea ficticio o verdadero, o si nos quiere dar a conocer sus pensamientos, sus sentimientos, pues hablando de un poema, ¿no es cierto? Hablando de un texto lírico, ¿sí? Los textos no literarios, sin embargo, como les decía, aquí es fundamental el mensaje entregado, es decir, lo que nos importa no es el cuidado de la estética, no nos interesa esta naturaleza estética en el uso del lenguaje. Aquí lo que nos importa es la forma del discurso, ¿sí? En este caso, la forma del discurso es esencial, el hecho de tratar de llegar de una manera correcta, de una manera informativa, por así decirlo, a nuestros oyentes, a nuestros receptores, ¿sí? Son todos aquellos textos que tienen como finalidad la transmisión de la información, la transmisión de una comunicación de ideas, mensajes, y en cambio aquí se utiliza un lenguaje claro, directo, y no un lenguaje tan pragmático como en los textos literarios, ¿sí? Muy bien. ¿Tenemos alguna clasificación referente a los textos no literarios? ¿Sí? En primer lugar, tenemos el texto descriptivo. En el texto descriptivo, como tal lo dice la palabra, ¿no es cierto? Se trata de describir, ¿sí? Enumerar las características de un producto o de un servicio utilizando un lenguaje directo, un lenguaje sencillo. ¿Para qué? Para que el lector entienda de una manera fácil y rápida la propuesta. ¿Sí? Los textos expositivos, sin embargo, son los que se refieren a que damos a conocer de manera objetiva, ya sea hechos, ideas o también conceptos. ¿Sí? El texto expositivo es aquel que expresa conceptos de una manera clara, de una manera objetiva absolutamente, ¿sí? Es decir, que en esta clase de redacción no se van a reflejar sentimientos, no se van a reflejar opiniones, ideas o pensamientos del autor. Por norma general, un texto expositivo se usa para la divulgación. Relacionémoslo mucho cuando nosotros nos toca exponer algo, ¿sí? Cuando el docente nos pide que expongamos algo, no entramos a analizar a profundidad nada. ¿Por qué? Porque simplemente lo mostramos y utilizamos algunas referencias para dar más credibilidad, ¿sí? Se trata de la descripción veraz de un hecho relevante, ¿sí? Bueno, en cuanto, como les decía, se usa para la divulgación, principalmente ya sea de ideas o conceptos, siempre que sean temas de interés, con la intención en este caso de comunicar, ¿sí? Se lo puede utilizar en diversos campos específicos, ya sea el científico, el jurídico, el académico, el astronómico, etc. Este tipo de textos son muy usados en los ámbitos escolares y académicos, como puedes, ¿no es cierto?, como se puede comprobar en los libros de texto que nos entrega en este caso el ministerio, ¿sí? Ahora, el texto argumentativo, lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿no es cierto?, tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir, en este caso, a nuestro receptor. Sí, se utiliza sobre todo para esto, para persuadir al lector, intentar modificar o reforzar la opinión de nuestros lectores, nuestros oyentes sobre una determinada hipótesis o sobre un punto de vista específico. Sí, en el texto argumentativo, como lo vimos en la clase pasada, se utilizan diversos tipos de argumentos, como, recordemos, el argumento de autoridad, ¿no es cierto?, con el hecho de incluir la opinión de un experto, de un estudioso, de una organización especializada en un determinado tema. El argumento de causa y efecto, ¿no es cierto?, donde se presentan razones de un hecho a través de las razones que lo originan y sus consecuencias, ¿sí? Otro tipo de argumento que también pudimos observar fue el de experiencia personal, ¿no es cierto? Aquí se exponen las vivencias que tiene cada persona como una justificación propia a sus ideas. Recordando que si hablamos de experiencia, mencionamos aquellos actos que se han realizado consecuentemente y que porque a nosotros nos ha sucedido vamos a tener un mayor conocimiento en este tipo de aspectos que otras personas que tal vez nunca lo vivieron. ¿Sí? Esto sería el argumento de experiencia personal. Ahora, el texto instructivo. El texto instructivo es el famoso tutorial paso a paso,
¿sí? Es el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos muchas mujercitas, a quien no le gusta ver una receta de cocina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vemos el paso a paso para realizar un determinado procedimiento, ¿sí? Estos textos instructivos tienen que ser extremadamente pedagógicos y fáciles y sencillos de entender, ¿sí? Ahora, los textos publicitarios. En los textos publicitarios, recordemos los anuncios que vemos pues en nuestro día a día, en este caso los textos tienen como objetivo persuadir y convencer sobre un determinado producto, ¿sí? Su extensión no suele ser mayor a una frase. Si hablamos de persuadir y convencer, podemos orientarlo de dos maneras, ya sea si nos persuaden y nos convencen a que nosotros compremos o adquiramos un determinado producto o servicio. O si hablamos de una campaña, qué sé yo, de concientización ambiental, influye en nosotros algún tipo de valor ideológico o algún tipo de valor social. No necesariamente los textos publicitarios están orientados a la acción de compra, ¿sí? Ahora, los textos científicos. Los textos científicos, también relacionados en el ámbito académico, lo que nos tratan de demostrar en este caso son teorías, son tesis, conceptos sobre un determinado tema, ¿no es cierto? Pero en base al conocimiento científico. Por ende, va a utilizar un lenguaje especializado, un lenguaje técnico, ¿sí? El objetivo es transmitir de manera clara, apropiada, de una manera concisa, los resultados de un trabajo de investigación, ¿sí? Y por último, los textos informativos, que son aquellos, en cambio, que están destinados a brindarnos una información esencial, ¿sí? En este caso es aquella producción de contenido que permite al lector obtener una información sobre un acontecimiento actual o un acontecimiento pasado, sobre cualquier asunto, sobre cualquier tema, ¿sí? En el texto informativo se debe describir situaciones reales, se debe utilizar una información precisa y una información veraz, como lo son las noticias, como lo son los reportajes, los editoriales, etcétera, ¿sí? Ahora el día de hoy vamos a tratar de profundizar un poquito más en el texto expositivo, ¿sí? Decíamos que el texto expositivo, por norma general, se utiliza para la divulgación, ¿sí? Para ello se suele usar de forma muy habitual a tercera persona a la hora de exponer datos y lecciones, ¿sí? No se puede deducir la opinión del autor en los textos expositivos, puesto que su base es la exposición de hechos, ¿sí? Basándose obviamente en cosas comprobables y que se puedan corroborar. No existe una extensión mínima para los textos expositivos. Todo depende de la temática a la cual, ¿no es cierto?, en este caso se vaya a abordar. Pueden ir desde unas pocas líneas hasta múltiples páginas. Depende mucho de la temática, ¿sí? No debemos de confundir los textos expositivos, estimados estudiantes, con los textos argumentativos, ¿sí? Porque en los textos argumentativos es un tipo de texto pensado para convencer y difundir una idea concreta, ¿sí? En cambio, los textos expositivos tratan de mostrarnos las cosas tal y como son, de manera objetiva, ¿ok? El texto expositivo tiene esta clasificación. Tenemos los que son de carácter divulgativo y los que son de carácter especializado. En primer lugar, los que son de carácter divulgativo. Estos textos se persiguen con la finalidad de ofrecer una información objetiva y para un público amplio. Es decir, están pensados especialmente para un tipo de público muy amplio y muy variado. Utilizan un lenguaje sencillo para conseguir una máxima expresión, ¿sí? En este tipo de textos no es necesario que el lector precise de conocimientos para poderlo entender, porque el lenguaje que se utiliza es sencillo, ¿sí? Algunos de estos tipos de textos de carácter divulgativo son, por ejemplo, como les decía, los libros escolares, ¿sí? Los artículos de periódicos, ¿sí? O los textos que aparecen en una enciclopedia. Ahora, los de carácter especializado, ¿sí? Estos son de un carácter más técnico, ¿sí?
En estos casi se resulta imprescindible que el lector cuente con una preparación previa para poder comprender de forma total la información que en este tipo de textos se ofrece. ¿Sí? Estos de carácter especializado están dirigidos, como dice la palabra, para un público especializado, dirigidos para destinatarios expertos de algún tema o de algún sector, ¿sí? Por lo tanto, van a ahondar en temas o aspectos bastante concretos, ¿sí? Son complejos, van destinados a personas concretas que tienen conocimientos del tema, como por ejemplo lo son las tesis doctorales, ¿sí? Los artículos científicos o también puede ser un paper. Muy bien. Estas son las características que tiene que cumplir un texto expositivo, las características más importantes. ¿Sí? Una vez que ya hemos aclarado el concepto del texto expositivo, vamos a enumerar las características. En primer lugar, tenemos que son textos explicativos, ¿sí? Existen, como les decía, dos tipos primordialmente, ¿no es cierto? Los divulgativos, dirigidos a sectores amplios donde los receptores no cuentan con conocimientos previos sobre el tema y suelen ser habituales, ¿verdad? Mientras que los especializados se requiere de un nivel de conocimiento previo elevado, ¿sí? Son explicativos porque su estructura, ¿no es cierto?, se basa en que van a tratar de mostrar de una cierta manera hechos, conceptos, ideas y sucesos que son comprensibles para el lector, ¿sí? De una manera jerarquizada, ¿sí? Y clara para que el lector entienda el mensaje nítidamente, ¿sí? Son textos jerarquizados de forma que las ideas quedan expuestas de una manera ordenada, yendo de lo más importante, ¿no es cierto?, a otras ideas menores, de menor importancia, conocidos también como subtemas, pero igualmente que son necesarios para que se pueda entender en un conjunto. Recuerden que tiene que tener coherencia y cohesión para que se pueda entender todo como un conjunto con sentido y claridad, ¿sí? Dice, puede usar diversos tipos de estructuras según la finalidad, ya que algunos son deductivos y otros son inductivos. Sí, pues algunos tipos de textos pueden partir de lo general hasta lo más específico, hablando de los tipos deductivos, mientras que los inductivos van a partir de ideas particulares y tratar de alcanzar conclusiones generalizadas. Muy bien. Este tipo de texto suele usar léxico denotativo para evitar dobles sentidos o significados ocultos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se va a expresar de una forma literal, ¿sí? Sin acudir a interpretaciones o mensajes con un doble sentido, ¿sí? Van a ser netamente pragmáticos, objetivos, sencillos, de manera que las personas que en este caso están leyendo uno de carácter divulgativo puedan entenderlo a primera instancia, ¿sí? Además se presentan otras características que vale la pena mencionar, como la información objetiva, ¿sí?, que se refiere al rigor y a la objetividad con que este tipo de texto debe de abordarse, ¿sí? Es decir, se trata de la exposición de ideas, pero no de las opiniones sobre estas ideas, ¿sí? Además de que, como les dije, es claro y sencillo. Se utilizan formas verbales como el presente del indicativo, oraciones breves, ¿verdad?, para facilitar la comprensión del texto. Un vocabulario preciso y un vocabulario adecuado. Muy bien. Esta es la estructura que debe en este caso tener un texto expositivo, ¿sí? Por lo general disponen de 3 partes. En primer lugar tenemos la introducción, donde, ¿no es cierto?, se presenta el tema a ser abordado, ¿sí? El desarrollo. El desarrollo es la base principal, en este caso, en el que se desarrollan, ¿no es cierto?, las explicaciones. Y la conclusión o síntesis, donde se concluyen las ideas finales, pero de una forma sintética y de una forma breve. Muy bien. Los textos expositivos emplean diversos recursos. Los vamos a denominar nosotros como recursos explicativos, ¿sí? En primer lugar, es que van a usar definiciones.
Ya sabemos que las definiciones son enunciados que presentan o explican un concepto o expresión, pero de manera objetiva. Damos una definición o un concepto, ¿sí? Las comparaciones. Si hablamos de comparaciones, ¿no es cierto?, lo vamos a establecer como una relación de semejanza entre dos ejemplos o dos teorías, a fin de afirmar o de clarificar o esclarecer algo sobre el tema expuesto, ¿sí? También se utilizan los ejemplos, ¿sí? En este caso, los ejemplos facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o de un contenido técnico, ¿sí? También los gráficos e imágenes. Son refuerzos visuales que permiten complementar el tema, ¿no es cierto?, para una mejor comprensión, ¿sí? Tenemos también, en cuanto a los tipos de texto, también los textos académicos, ¿sí? Un texto académico hace referencia a los trabajos propios del ámbito estudiantil, ¿sí? Por ejemplo, los textos académicos como lo son las monografías, ¿no es cierto?, las tesis, ensayos, ¿no es cierto?, comentarios de texto, resúmenes, reseñas, críticas, entrevistas, síntesis, entre otros, ¿sí? Aunque la mayoría de estos textos se maneja un lenguaje formal y un lenguaje riguroso, algunos géneros, como por ejemplo el ensayo, permiten una expresión mucho más sencilla. ¿Por qué? Cuando nosotros nos mandan a realizar, ¿verdad?, un ensayo, nosotros tratamos de ahondar profundamente en el tema, pero sin embargo utilizamos nuestras expresiones. Por ende, el lenguaje que se utiliza va a ser un lenguaje sencillo, de manera que la persona que lee nuestro escrito lo puede entender claramente, ¿sí? Las características en cuanto a este tipo de textos académicos son las siguientes, ¿sí? En primer lugar, que se utiliza un lenguaje, discúlpenme, ya. Se utiliza un lenguaje formal y un lenguaje técnico, ¿sí? Como les decía, como por ejemplo una monografía, se tiende a utilizar un lenguaje riguroso, un léxico sumamente amplio, ¿sí? Además que se puede tener una variedad temática, ¿sí? Si hablamos de un texto académico, se puede abordar diferentes disciplinas o diferentes áreas del conocimiento, siempre que se desarrollen con un fin educativo, ¿sí? Además que se encuentra dirigido a un público especializado. Pues si hablamos de texto académico, de igual manera, ¿quién los va a leer? ¿No es cierto? Dirigido hacia los docentes, hacia los profesores. Y pues si ya estamos hablando ya de un texto, qué sé yo, de una tesis, va a estar dirigido a un tribunal, ¿no es cierto?, el cual nos va a examinar de una manera muy rigurosa que se cumpla todos los estándares que necesita necesariamente, valga la redundancia, un texto académico, ¿sí? Además que demuestra un conocimiento. ¿Por qué? Porque en los textos académicos se va a plasmar toda una investigación realizada en base a una determinada temática, ¿sí? Si hablamos de una tesis, por ejemplo, de una monografía, son textos extensos que abarcan variedades de capítulos, pero sin embargo se los va a utilizar mediante una forma sistemática. No quiere decir que va a ser sintético, sino que se va a realizar en base a un procedimiento determinado. Se puede utilizar, qué sé yo, dependiendo del tipo de trabajo, un método científico inductivo, deductivo, se puede utilizar un análisis de documentos de información de primera mano, ¿no es cierto?, dependiendo mucho del tipo de investigación que se tienda a realizar, ¿sí? Y científica, porque es un texto académico, necesariamente vamos a acudir a recursos extras o fuentes de información, como pueden ser libros, como pueden ser ensayos académicos, artículos científicos, podemos acudir a una biblioteca digital, a repositorios digitales, etcétera. ¿Sí? Estas son las características que un texto, pues, académico debe de poseer. ¿Sí? Permítame. Bueno, hemos avanzado justamente en los 40 minutos que tenemos todo lo que queríamos abordar. Ya estoy cogiendo el tino al tiempo.
Anterior clase me estaba pasando. Yo vi después el video que decían, ya se pasó la profe. Pero bueno, sin embargo, ya estamos en los 40 minutos. Estimados estudiantes, si tienen alguna pregunta, por favor, aquí estoy para responder todas sus inquietudes. ¿Sí? No olviden, por favor, antes de despedirnos, no sé si pudieron revisar el aviso que yo les había publicado en la plataforma de Leva con respecto a que hubo un error en la programación del trabajo autónomo. Sí, estaba programado por grupos. Es decir, por ejemplo, Lida me subió un archivo y era para toditos. ¿Sí? Sin embargo, no era justo, porque Lida se esfuerza y toditos con la nota de Lida. Entonces, no era justo. Entonces, nos tocó volver a programar para que los vuelvan a subir. Así que, por favor, no se olvidarán de volverlos a subir para poderles revisar de cierta manera y asignarles la nota del trabajo autónomo, ¿sí? Recuerden, por favor, que tienen que cumplir la estructura que el trabajo amerita. En las indicaciones está, por ejemplo, si hablamos de un trabajo de investigación, en este caso yo les había pedido, bueno, hablamos del trabajo también de filosofía, en este caso aprovechando. Había pedido introducción, había pedido desarrollo y una conclusión, ¿sí? Entonces, ajustarnos a la estructura que en este caso el docente pide, ¿sí? De igual manera, si les pido un número determinado de palabras, al número específico de palabras, en el caso de ser un resumen, una síntesis. Bueno, todas las indicaciones se encuentran ya en el formato de trabajo autónomo que yo les subo previamente para que ustedes los puedan realizar. Sin embargo, si llegasen a tener alguna duda, me pueden escribir a la plataforma de la institución y yo inmediatamente les respondo, ¿sí? Gladys me dice que no puede registrarse. ¿No puede poner su asistencia, Gladys? Le creo que se me fue Gladys. Parece que sí. No, ingeniera, no pude ingresar. Yo lo estaba buscando en la otra pantalla y aquí está Gladys. Ya le registro, Gladys, no se preocupe. ¿Alguien más que no pueda registrar su asistencia? ¿No? Ya. Bueno, entonces Gladys, no se preocupe, yo ahora mismo les registro. Bueno, entonces espero que me suban los trabajos y yo posteriormente poderles revisar. Por ahora les deseo una bonita noche, que se cuiden mucho. En realidad, ahora estamos en un país un poco, por no decir demasiado peligroso, ¿sí? A cuidarse mucho y les deseo una bonita noche. Hasta mañana. Mañana, Licenciada. Licenciada, se cuida. Gracias. Cuídense. Gracias, licenciada. Hasta mañana. Hasta luego.